¿De qué le sirve al hombre ganarse al mundo si pierde su propia alma? Cuando llegas a entender quién eres con toda tu alma, con tu espíritu interior, puedes empezar a tomar el control. No puedes controlar la duración de tu vida, pero puedes controlar su riqueza y profundidad. El arma más poderosa de la tierra es el espíritu humano encendido. ¿Qué es la espiritualidad? Buena pregunta. Algunas palabras tienen un significado exacto, pero no todas. Hay palabras que tienen significados distintos para todos. Por ejemplo, casi todos estaríamos de acuerdo en la definición de manzana, pero no en la de arte. Con arte es más difícil llegar a una sola definición. Otro ejemplo sería la palabra amor. Hay muchas definiciones. Entonces, ¿qué es la espiritualidad? Siempre se ha reconocido de una manera u otra en la historia de la humanidad. Hemos pensado, hablado y escrito sobre ella durante miles de años. Y sin embargo, sigue siendo muy difícil entender y llegar a una definición única del concepto. Si preguntas a 100 personas qué es la espiritualidad, obtendrás 100 o 200 respuestas diferentes. Si consultas 5 diccionarios, obtendrás 5 definiciones completamente distintas. Después de todo este tiempo, todavía no hay una definición unificada de la palabra. Porque la espiritualidad aborda cuestiones muy difíciles de definir. La espiritualidad es intangible por naturaleza. Por eso, esta categoría es un poco diferente a las demás. Debemos sentar las bases para asegurarnos de que estamos hablando de lo mismo. Hay mucho margen de debate sobre este tema, y ni siquiera es seguro estar hablando de lo mismo, porque cada uno puede tener definiciones muy distintas de la palabra. Por eso, al comenzar a explorar esta fascinante categoría, lo primero es identificar de qué estamos hablando. Y en cuanto a la espiritualidad, esa es una tarea en sí misma. Un buen punto de partida es diferenciar entre religión y espiritualidad. La religión, en mi opinión, es un sistema de sabiduría y creencias acumuladas. Contiene reglas y rituales. Aborda cuestiones espirituales, pero también morales, sociales y culturales. Es un sistema de creencias transmitidas de generación en generación. Pero la espiritualidad no puede transmitirse de una persona a otra ni heredarse. Es personal para cada uno de nosotros. Es una relación personal con tu Creador, o el universo, o todo lo que existe. No se trata solo de tus creencias. Es un camino, un proceso que se desarrolla en tu vida. En otras palabras, la espiritualidad es una experiencia profundamente personal, mientras que la religión puede darte la sabiduría del mundo, porque define y fomenta creencias que han sido practicadas por culturas enteras durante siglos. Puede guiar a toda una sociedad hacia una vida moral. Pero la espiritualidad no consiste en culturas ni sociedades, sino que es personal para cada individuo. Se trata de quién y qué eres al nivel más profundo. Y tus creencias acerca de por qué estás aquí. Solo tú puedes responder a esa pregunta. Tienes que descubrirlo solo.
La mayoría tiene creencias espirituales muy confusas. Te puedo asegurar que no conoces a mucha gente que no se haya tomado el tiempo de sentarse y definir sus creencias espirituales por escrito. Casi nadie lo hace. Incluso si crees en la religión, es importante que pienses en tus propias creencias espirituales, porque en toda estructura religiosa hay un amplísimo margen de operación y se puede tomar muchas decisiones personales. La historia y el mundo nos han enseñado que la gente buena puede usar la religión para hacer el bien en el mundo y ayudar a otros y hacer del mundo un lugar mejor. Y la gente mala puede usar la misma religión para hacer el mal y dañar a los otros. En cualquier religión hay decisiones y posturas que tomar, asuntos en los que pensar. El hecho de pertenecer a una iglesia, templo, sinagoga o mezquita no significa que el trabajo haya terminado. Lifebook se trata de tomar responsabilidad, asumir la responsabilidad de analizar y tener clara cada área de tu vida, asumir la responsabilidad de definir quién eres, qué quieres y tomar las decisiones que te ayuden a avanzar hacia tus valores. La espiritualidad es una categoría distinta porque no se puede ver ni tocar, pero la responsabilidad sigue siendo la misma. Traer conciencia y claridad a cada área de tu vida. Y esta categoría es importantísima. La siguiente parada del libro de tu vida es tu vida espiritual. Desde el inicio de la historia escrita, la espiritualidad y la religión han sido una fuerza profunda y poderosa en la historia de la humanidad, tanto para bien como para mal. Las religiones han impulsado civilizaciones enteras, se han construido imperios enteros sobre la religión y se han descubierto y colonizado nuevos continentes gracias a ella. Algunos de los mayores logros y avances en la historia de la humanidad, como obras arquitectónicas, de arte y hasta ideas, fueron promovidos por la religión. Por otra parte, algunos de los peores actos cometidos contra la humanidad fueron cometidos en nombre de la religión. Durante casi 1000 años, desde el siglo VII hasta el XVII, la historia de la civilización occidental se definió primero por las cruzadas y las guerras santas entre el Islam y la cristiandad, y luego por las guerras entre protestantes y católicos. Esta categoría es una parte muy poderosa de la experiencia humana. Ha creado eras doradas y eras tenebrosas. Lo interesante, que muy pocos saben, es que la mayoría no elegimos nuestra religión conscientemente. La mayoría recibe su religión de sus padres, maestros y predicadores. Si conoces la fecha y lugar de nacimiento de alguien, puedes predecir con una precisión del 80 o 90% cuál es o era su religión. Si hubieras nacido en Egipto en el año 1500 a.C., adorarías al dios Sol Ra. Pero si hubieras nacido en Egipto 3000 años después, hay un 90% de probabilidad de que fueras musulmán. Y si hubieras nacido en América antes de 1400, probablemente adorarías a los dioses de tus ancestros. Si has nacido en América después de 1900 y tienes ascendencia europea, probablemente seas cristiano. Si hubieras nacido en China en cierto periodo, serías budista. O si hubieras nacido en la India durante cierto periodo, serías hindú. Creo que se entiende la idea. Es decir, para la gran mayoría, tu religión no es resultado de una búsqueda personal, estudio, comparación, ni consideración serios, sino algo heredado, como la genética. La mayoría aprende en qué creer desde niños, y allí se quedan el resto de sus vidas.
Eso no tiene nada de malo. Nuestro trabajo como padres es transmitir nuestros valores a nuestros hijos, ¿no? Y los valores religiosos y espirituales están entre los más importantes. Pero una de las desventajas de esto es que la gente tiende a estancarse demasiado en su filosofía heredada, sin explorar ni experimentar otros puntos de vista. Y a veces se aferran a sus creencias militantemente, lo que puede crear problemas en el mundo, divisiones, falta de comprensión, falta de empatía, falta de compasión. En especial, si crees que tu camino es el único camino correcto en el mundo y que cualquiera que no lo siga está equivocado. Ahí es donde los humanos nos metemos en problemas. El pensar así es lo que ha causado casi todas las guerras religiosas de la historia. Siempre me han fascinado la religión y la espiritualidad. Por eso la estudié con voracidad cuando era más joven. He leído la Biblia 2 veces de principio a fin, el libro de Buda, el Corán y hasta el libro de Mormón, solo porque me parecieron interesantes. Y lo que encontré en esa búsqueda es algo que ya he dicho y que estoy seguro ya conoces. Como cualquier otra cosa en la vida, hay aspectos positivos y negativos en la forma en que enseñamos y vivimos las religiones, y pueden usarse tanto para el bien como para el mal. Todo depende del enfoque. Los cristianos pueden enfocarse en el amor incondicional o en quemar brujas, y pueden usar la Biblia para justificar ambos extremos. Los musulmanes pueden enfocarse en los cientos de pasajes del Corán que defienden vivir una vida compasiva con el prójimo o derribar edificios. La religión puede llevarte a donde tú quieras, pero no es lo que conduce tu vida. En cualquier religión y filosofía de vida hay mucho espacio para maniobrar. Por eso, no solo es importante decidir en qué creer, sino también en qué parte de esas creencias centrarte, porque pueden variar mucho. Tardé años en desarrollar mi premisa espiritual. Me costó definirla, incluso ya siendo adulto. Pero para mí, fue un cambio absoluto poder definir con claridad mis creencias, aparte de cualquier otro sistema de creencias. Con los años, identifiqué las 4 creencias que forman mi premisa espiritual. Curiosamente, cada una está ligada a una profunda necesidad humana. La primera es, para mí, la espiritualidad implica la experiencia de la unidad. Uno de los aspectos más importantes de la espiritualidad es la experiencia de estar conectado benévolamente con todo lo que existe. El profundo anhelo del ser humano de sentirse en casa en el universo. Ser uno con tu Creador, ser uno con el universo, con el todo. Es ese sentimiento de paz y armonía con la realidad en el sentido más profundo que hay. Este sentimiento de conexión se conoce comúnmente como iluminación. Es lo que para mí significa ser un hijo de Dios, saber que se preocupa por mí y que me está cuidando. Así que para mí, la espiritualidad me brinda un sentido de pertenencia, una visión de regresar a la realidad y conocer mi lugar en el universo. La segunda creencia de mi premisa espiritual es que la espiritualidad implica contribución. Todas las prácticas espirituales se enfocan en ayudar a otros y hacer del mundo un lugar mejor. Todas tienden a enfatizar la benevolencia, la caridad, la empatía, la bondad y la conexión con el prójimo de manera amorosa, generosa y solidaria. La mayoría de nosotros sentimos el deseo y el deber de dejar este mundo mejor de lo que lo encontramos. Por eso, la contribución es un pilar de mi premisa espiritual. La tercera creencia de mi premisa es: la espiritualidad implica la autorrealización, el deseo de llegar tan lejos como se pueda como ser humano. Para mí, la espiritualidad significa esforzarnos por ser mejores personas, por tomar las decisiones y acciones correctas, dar lo mejor de nosotros, caminar por un camino más alto e iluminado, usar los dones que nos fueron dados de la mejor forma posible, tanto para nosotros como para los demás.
La última creencia de mi premisa espiritual es: la verdadera espiritualidad conduce a una sensación de paz interior, de satisfacción, de integridad, de plenitud interior. Cultivar la habilidad de permanecer centrado en tu ser superior puede brindarte un sentimiento de realización y plenitud. Esas son las 4 creencias que constituyen la premisa de mi vida espiritual: la experiencia de unidad, contribución, autorrealización y paz interior. Son poderosas creencias que me han sido muy útiles en la vida y que me ayudan a vivir una vida mejor. El tiempo y el esfuerzo que dediqué a definirlas valieron mucho la pena. Ahora pasemos a la sabiduría de la comunidad de Lifebook. A continuación mostramos algunas hermosas premisas de los miembros de Lifebook de todo el mundo. Creo en la unidad, la integridad, el amor incondicional y en alcanzar mi máximo potencial como ser humano. Creo que todos los mitos y religiones expresan verdad y describen esa verdad con diferentes palabras y metáforas. Mi espiritualidad es la puerta de entrada a la conexión con lo divino. Es saber lo que soy, quién soy y por qué estoy aquí, en este hermoso planeta de este vasto universo. Creo que todos somos parte de una energía que vibra. Creo que mis pensamientos y acciones pueden afectar a un número infinito de personas y eventos. Soy suficiente tal y como soy. Estoy completa, estoy plena. Y también creo en la búsqueda incansable de ser mejor persona. La experiencia de la contribución. Ser humano significa ser amable y considerado con los demás. Creo que existe algo misterioso, profundo, invisible y eterno que conecta todo y a todos en todas partes. La espiritualidad es mi manera de conectarme con ese algo. Mi espiritualidad es mi relación personal con mi Padre Celestial y se refiere a mis acciones, mis decisiones, mis pensamientos y cómo invierto mi tiempo. ¿Cuáles son las creencias que conformarán tu premisa espiritual? ¿Crees que estar al servicio de los demás y tratar de hacer del mundo un lugar mejor es caminar por un camino espiritual? ¿Crees que convertirte en la mejor persona que puedas es un aspecto importante de la espiritualidad? Si es así, puedes escribir estas creencias con tus propias palabras e incluirlas en tu premisa espiritual. Si no, olvídalas. El libro de tu vida no trata de mis creencias, sino de las tuyas. ¿Cuáles son? Sé que puede parecer difícil. Para mí lo fue. Pero solo tienes que empezar el proceso, tantear el camino, y te aseguro que te llevará a lugares interesantes. Puedes adentrarte más y más en los próximos meses y años. Pero por ahora, solo date algunos minutos para definir la premisa de tu vida espiritual lo más sencilla y claramente que puedas.
Cuando pensamos en nuestra visión para las otras categorías de Lifebook, como carácter, salud y condición física o vida emocional, debemos esforzarnos para definir la visión más atractiva que podamos imaginar en esa área para alcanzar la vida ideal. La pregunta que nos hacemos es ¿hasta dónde podemos llegar? Pero esta pregunta no funciona en esta categoría, ¿verdad? No encaja muy bien, porque la espiritualidad es más sutil. Una visión espiritual no es algo que se pueda moldear. Es tanto un proceso de descubrimiento como uno de creación. Puedes dirigir el proceso hasta cierto punto, pero el proceso también te guía a ti. Es a lo que a unos llaman el viaje del héroe y otros el camino a la iluminación. Se trata de escuchar esa vocecilla en nuestro interior que juega un gran papel en el descubrimiento y definición de nuestra espiritualidad. Debes hacerte preguntas como, ¿cómo veo el desarrollo de mi vida espiritual en los próximos años? ¿Cómo quiero vivir, comportarme y pensar en mi vida? ¿Cómo veo mi propio camino espiritual? Deja que te lea un pasaje de la visión espiritual de mi Lifebook. Mi visión de mi propio camino espiritual es la búsqueda de la autorrealización en todas las dimensiones de mi vida y el compromiso de ayudar a otros a alcanzarla. La autoconciencia, introspección y el desarrollo personal son el enfoque principal de mi visión espiritual. Me esforzaré continuamente por obtener una visión más clara de la realidad y de mi lugar en ella. Mi vida será impulsada por una pasión por esa claridad. Quiero contribuir a los demás de la mejor manera posible. Quiero ser una luz en la oscuridad y dejar este mundo mejor de lo que lo encontré. Así que tomaré lo que aprenda y lo compartiré con otros para que puedan lograr claridad en sus propias vidas. Ahora pasemos a la inmensa sabiduría de la comunidad de Lifebook. Veamos algunas hermosas declaraciones de la visión espiritual de los miembros de Lifebook de todo el mundo. Soy un espíritu luminoso y vibrante de naturaleza humana. Vivo mi propósito y la misión de mi alma todos los días. Soy un ejemplo brillante para los demás. Soy un vagabundo espiritual. Soy un verdadero creyente. Mi espiritualidad me liberó de la culpa, del miedo a la muerte, del miedo a la vida, y me dio una profunda confianza en el mundo. Estoy dedicado a hacer crecer mi fe en el servicio a los demás y a nuestro mundo. Mi objetivo es traer el cielo a la tierra para que la tierra pueda ser llevada al cielo. Estoy aquí para nutrir, cuidar, amar, guiar, apoyar y proteger a mi familia durante toda mi vida y más allá. Ellos son y siempre serán el objetivo de los dones que me fueron dados. Una forma de contribuir es cuidar mejor de nuestro planeta. Ninguna acción es demasiado pequeña para que su belleza natural permanezca intacta. La visión para mi vida espiritual es una de fe. Todos los días me conecto con el Padre Celestial y confío en la pequeña y tranquila voz que guía mis acciones y mensajes. Al escuchar y seguir la orientación que me llega durante el día, me vuelvo una participante activa en mi reinvención diaria. Una vida sencilla, una vida tranquila, una vida estable, una vida impulsada por una misión, una vida de legado, una vida de amor. ¿Cómo ves tu propio camino espiritual? ¿Tiene que ver con la contribución, ayudar a otros, hacer del mundo un lugar mejor? Es una búsqueda de autorrealización en todas las dimensiones de la vida, aprovechando al máximo los dones que te han dado. Entregarte al crecimiento personal como forma de vida es parte de tu camino espiritual. Y el sentimiento de comunión y conexión. Tu camino espiritual incluye la conexión con tu Creador
o con el universo? ¿Crees que ir a la iglesia y la vida en comunidad es parte importante de tu vida espiritual? O quizás prefieras viajar en el mundo yendo a retiros de yoga o meditación y aprendiendo de los maestros. ¿Quieres dejar este mundo mejor de cómo lo encontraste? ¿Cómo ves el desarrollo de tu vida espiritual en los próximos años? Tómate unos minutos para definir la visión de tu vida espiritual.
Ahora es el momento de definir tu propósito espiritual, las razones que te impulsan a lograr la hermosa visión que acabas de definir. ¿Por qué quieres seguir ese camino espiritual? ¿Qué hará por ti? ¿Qué hará por los demás? ¿Qué hará por el mundo? Hace unos años, al analizar el propósito de mi vida espiritual por primera vez y pensar en todas las razones por las que quería estar más realizado, contribuir al mundo a un nivel más alto, estar más centrado, más atento, ser una persona más pacífica, me di cuenta de que no solo estaba definiendo mi propósito en una categoría, sino que estaba definiendo el propósito de mi vida. La razón por la que quería seguir el camino espiritual que definí y llegar a ser esa persona es poder vivir mi vida tal y como debía vivirla en este mundo. Descubrir mi propósito espiritual me llevó a descubrir mi propósito de vida. Mark Twain dijo, los días más importantes de tu vida son el día en que naces y el día en que descubres por qué. Descubrir tu verdadero propósito puede darle sentido a tu vida a un nivel completamente nuevo, porque responde a preguntas muy profundas. ¿Qué es tu vida? ¿Qué significa todo esto? ¿Cuál es tu misión en el mundo? ¿Cuál es tu vocación? ¿Por qué estás aquí? Algunas personas creen que todos nacemos con un propósito, que reside en algún lugar de nuestro interior. Puede que sea obvio para quienes te rodean o que aún esté oculto en lo más profundo de tu ser, esperando ser descubierto. Otros creen que somos libres de elegir nuestro propósito en la vida y que lo moldeamos a medida que aprendemos, crecemos y nos abrimos camino en la vida. Pero una cosa es segura, la mayoría nunca ha definido conscientemente su propósito de vida. Es algo muy profundo, abstracto y difícil. Podríamos pasar una semana hablando de este tema específico y apenas rascar la superficie. Para personas como yo, identificar y clarificar su propósito de vida es un proceso, no un evento. Un proceso que requiere un análisis profundo, un alto nivel de conciencia y un fuerte deseo de examinar tu vida, que, por cierto, es exactamente lo que estás haciendo. Este es el momento perfecto para analizar este tema tan importante. Mi propósito es crear la mejor calidad de vida posible para mí y para mis seres queridos, y ayudar a las personas que me rodean a hacer lo mismo. Tardé 10 años en escribir esa frase y probablemente la he cambiado 1000 veces, pero creo que después de todos estos años, por fin está perfecta. Creo que con esta me voy a quedar. Repito, crear la mejor calidad de vida posible para mí y para mis seres queridos, y ayudar a las personas que me rodean a hacer lo mismo. Mi propósito se basa en las 4 creencias de mi premisa espiritual. Para poder crear la mejor calidad de vida posible para mí y mis seres queridos, tengo que ser la mejor persona que pueda. Esto conlleva perseguir la excelencia en cada área importante de mi vida. Y el libro de mi vida es mi herramienta para hacerlo. Compartirlo es la mayor contribución que puedo dar al mundo. Es literalmente mi camino espiritual. Mi Lifebook es la mayor razón por la que tengo la vida que tengo. Y si puedo ayudar a otras personas a vivir mejor con esta herramienta, haré el bien en el mundo según mis estándares, mis valores y mis creencias. Eso me da una profunda sensación de satisfacción y conexión. La sensación de que estoy en mi lugar, haciendo mi trabajo y cumpliendo mi misión de vida. Poner en claro mi propósito me cambió la vida por completo. Utilicé mi Lifebook durante más de 10 años para crear la vida que siempre soñé, antes de pensar en compartirlo con el mundo. Supe más de una década que el Lifebook era mi manera de cumplir la primera parte de mi propósito, crear la mayor calidad de vida posible para mí y mis seres queridos. Pero mi vida cambió para siempre el día en que Miss y yo concluimos que el Lifebook era también la manera de cumplir la segunda mitad de mi propósito, ayudar a otros a hacer lo mismo. Definir mi propósito y centrarme en él me llevó a poder estar aquí contigo ahora mismo. Cambió mi vida de forma permanente y profunda. Si aún no has identificado tu propósito en la vida, puede que 5 minutos sean pocos, aunque es posible hacerlo, pero no hay prisa.
Sé por experiencia que el proceso del Lifebook te va a impulsar naturalmente hacia tu propósito de vida, porque consiste en descubrir quién eres. Te ayudará a desarrollar una visión más profunda de lo que amas, lo que te hace sentir genial y lo que te da poder, tus dones y talentos, lo que te hace sentir conectado con la espiritualidad. Enfocarse en estas cosas es muy poderoso y seguramente en algún momento de tu viaje de Lifebook, tu propósito en la vida comience a aparecer. Ahora pasemos a la sabiduría de la comunidad de Lifebook. Veamos algunas hermosas declaraciones de propósito de los miembros de Lifebook en todo el mundo. Mi propósito espiritual es realizarme plenamente, expresar mi belleza interior y manifestar esa belleza aquí y ahora en esta tierra, para que todos puedan disfrutarla. Estoy aquí para hacer un trabajo celestial. Soy parte del cambio del juicio a la tolerancia, de la intolerancia a la aceptación de las diferencias. Estoy aquí para crear mi propio jardín del Edén. Quiero estar segura de que hice del mundo un lugar mejor. Ayudaré a abrir el camino para las generaciones futuras. Aportaré luz, verdad, plenitud y espiritualidad a las generaciones venideras. Mi propósito espiritual es disfrutar la experiencia del despertar, la contribución y la gratitud. Mi propósito en esta vida es reflejar al mundo una imagen de magia y amor propio a través de la cinematografía. Busco el entendimiento por encima de todo. Quiero conocer la mente de Dios, mirarlo frente a frente y preguntarle cómo funciona el universo y por qué lo creó así. Mi propósito es amar y recordar que el amor y la conexión son la clave. Mi propósito espiritual es sentir el amor más grande jamás visto y difundirlo a otros, para que ellos también puedan conectarse con el amor más grande que hayan conocido, uniéndonos a todos. Tómate unos minutos y piensa en el propósito tras tu visión espiritual. Define las razones por las que te comprometes a seguir ese camino. Y si eres como yo, quizás descubras que tu propósito espiritual es tu razón de ser.
Se ha demostrado que la mayoría de los programas de desarrollo personal, libros de autoayuda y seminarios no suelen tener resultados permanentes y positivos en la vida de las personas. Es decir, la mayor parte del tiempo, el efecto se desvanece. Entender los conceptos y principios que aprendes no es suficiente para crear resultados positivos y duraderos. Exploraremos esto en detalle más adelante. Si lo que estás aprendiendo no cambia tu comportamiento o tus acciones diarias de alguna forma, no va a permanecer en tu vida ni a tener ningún impacto. Las metas que no cambian tu comportamiento son inútiles. Las dietas que no cambian tu comportamiento no van a funcionar. Cualquier estrategia que no cambie tus acciones será completamente ineficaz. Los cambios positivos no vienen de lo que se aprende, sino de tus decisiones y acciones diarias. Este principio también es válido en tu espiritualidad. Tus estrategias espirituales producirán un cambio positivo en tu vida en la medida en que puedas cambiar tu comportamiento diario y expresarlo en la vida real. La verdadera espiritualidad se refleja en la forma en que experimentamos la realidad y en cómo elegimos vivir, mucho más que en las creencias que profesamos. Jesús dijo, por sus frutos los conocerán. No dijo que los conocerás por lo que dicen creer. Hablar es fácil. ¿Cómo queremos vivir? ¿Qué acciones queremos tomar todos los días? ¿Qué estamos dispuestos a hacer para ser mejores personas? ¿Qué tipo de contribución estamos dispuestos a dar a la gente que nos rodea y al mundo? Podemos decir que queremos estar más iluminados, imitar más a Cristo, estar más realizados, tener más paz, ser más amorosos o generosos. Pero si no estamos dispuestos a cambiar nuestro comportamiento diario, no son más que palabras. Las acciones hablan más que las palabras, en esta y en cualquier otra categoría de la vida. Podríamos pensar que la categoría de vida espiritual es un poco diferente a las otras, y lo es, pero al final funciona igual que las demás en un aspecto importante. Todo se reduce a la causa y efecto. Si quieres mejorar cualquier área de tu vida, salud y condición física, vida amorosa, finanzas, tienes que hacer algo para mejorar. Tienes que convertirte en la causa del efecto que quieres crear. Y es aquí, en la sección de estrategia de tu vida espiritual, donde te comprometerás con los comportamientos diarios que te permitirán expresar tus creencias espirituales personales más profundas de manera constante. Se les llama prácticas espirituales. ¿Y por qué prácticas? Porque tenemos que practicarlas y practicarlas. Algunas prácticas espirituales que podrías considerar cuando crees tu estrategia espiritual son: puedes elegir la práctica espiritual del perdón. Gandhi dijo, los débiles nunca pueden perdonar. El perdón es un atributo de los fuertes. ¿No es verdad? Se necesita fuerza para soltar y perdonar de verdad. El perdón es una de las prácticas espirituales más poderosas que existen, tanto si sentimos ira, resentimiento o dolor. El perdón es el camino hacia un corazón más ligero, una mayor felicidad y una mayor sensación de paz interior. Puedes comprometerte a practicar el perdón todos los días durante el próximo mes. Dedícate unos minutos de calidad todas las mañanas. Calma tu mente y explora tu estado emocional en busca de áreas de negatividad. Cuando encuentres una, tómate un momento para identificar la raíz de tu dolor. ¿Estás enojado o resentido con alguien? O tal vez contigo mismo. Date un momento y envía perdón total a ese problema. Lo más probable es que comience a desaparecer. La práctica del perdón puede cambiar tu vida por completo. Podrías elegir la práctica espiritual de la meditación. El gran poeta Rumi dijo, cuanto más callado te vuelves, más puedes escuchar.
Nuestras mentes han sido programadas para estar constantemente activas, siempre mirando hacia adelante, siempre cuestionando, siempre pensando en el próximo paso, planeando, anticipando. Así es como nos mantenemos con vida. Por eso es tan importante. Pero muchas veces, como dijo Buda, nuestras mentes pueden parecerse a las de un mono borracho, saltando de rama en rama, hablando sin cesar y sin sentido. Muchas de las grandes disciplinas espirituales nos enseñan que debe haber un equilibrio entre el pensamiento y el silencio si queremos experimentar la paz interior, armonía y autodominio. La meditación es una gran herramienta para crear ese balance. Podrías elegir la práctica espiritual de pasar tiempo en la naturaleza. El promedio de estadounidenses pasan el 90% de su tiempo en interiores, pasando tanto tiempo en espacios cerrados, en edificios de acero, ladrillo y hormigón, que olvidamos de dónde venimos. Pertenecemos a la naturaleza. Nuestras almas anhelan sentir el aire libre, respirar aire fresco, escuchar los hermosos sonidos de los árboles, sentir el cálido sol en nuestra piel y la hierba y la tierra bajo nuestros pies. Pasar tiempo al aire libre es maravilloso. Así que podrías comprometerte a pasar tiempo en la naturaleza todos los días del próximo mes. Conviértelo en una experiencia consciente. Respira el aire fresco, siente el sol en tu piel, la tierra bajo tus pies, escucha los pájaros, la brisa, las hojas. Tal vez podrías hacer algunas de tus actividades al aire libre, salir a correr en lugar de hacer ejercicio en el gimnasio, dar un paseo en bicicleta o leer en el parque, lo que sea necesario para establecer un diálogo entre tú y el hermoso mundo en el que vives. Salir, acostarte en la tierra y mirar las nubes o las estrellas. Es una buena forma de expresar tu espiritualidad. Podrías elegir la práctica espiritual de dar, contribuir, darte a los demás. Es uno de los pilares más grandes de la espiritualidad. Y es tan beneficioso para quien da como para quien recibe. Hay una gran recompensa por preocuparse lo suficiente como para dar a los demás. Dar nos da un sentido eterno de bondad, de significado y valor, cualidades fundamentales de la autoestima y paz interior. Cada vez que interactúas con alguien, tienes la oportunidad de darle algún tiempo de valor, ya sea una cosa, un gesto, una sonrisa o una palabra amable. Puedes dar generosa y directamente de tu corazón y compartir una parte de ti con alguien más. San Antonio dijo, cuanto más das, más tienes. Cuanto más agua saques, más abundante será el manantial. Como la alegría de dar fluye de ti, una nueva riqueza fluirá y llenará tu vida. Podrías elegir la práctica espiritual de la autoaceptación. Y esta es una de las prácticas más poderosas de todas. La relación personal más importante en toda tu vida es la que tienes contigo mismo. Es el núcleo de toda tu experiencia de vida, el lugar de donde provienen todas las demás relaciones. En pocas palabras, para aceptar y amar a los demás, tenemos que aprender primero a aceptarnos y amarnos nosotros. Si podemos aprender a tratarnos con el mismo amor y respeto que damos a los demás, a juzgarnos un poco menos, a aceptar nuestras emociones más libremente, a encontrar la alegría interior de ser quien somos, con imperfecciones y defectos, entonces, y solo entonces, podremos experimentar la felicidad y la armonía en nuestras vidas. Marco Aurelio dijo, quien vive en armonía consigo mismo, vive en armonía con el universo. Tal vez podría ser más amable contigo mismo, librarte de las dudas y autocrítica de siempre y aceptar tus fallos para aprender, crecer y trascenderlos. Ahora veamos la sabiduría de la comunidad de Lifebook. Aquí tienes algunas excelentes estrategias de los miembros de Lifebook en todo el mundo. Meditaré todos los días. Así es como me comunico con la fuente de la creación para recargar y sanar mi alma. No pongo mi atención en lo que no soy, me centro en lo que soy.
Soy verdadero. Estoy bendecido. Soy digno. Si me despierto, seré feliz. Si hago frente a mis miedos, seré libre. Practicaré el desapego para poder estar siempre abierto a la magia y al misterio de la vida, esperando sorprenderme de los milagros derivados de mi intención y deseo. Practicaré una actitud de gratitud cada noche. Honraré mi cuerpo como un templo y le brindaré alimentos nutritivos y bondad. Honraré mi mente como un palacio y le brindaré pensamientos nutritivos y bondad. Pasaré más tiempo en la naturaleza. Me siento más conectada con Dios cuando estoy fuera, disfrutando de sus creaciones. Voy a explorar el mundo de las diferentes prácticas y rituales espirituales y encontrar aquellos que aumentan mi conexión espiritual. Siempre confiaré en mi intuición, porque sé que estoy siendo guiada. Me conectaré con personas como yo. Me rodearé de gente de ideas afines y reconoceré la divinidad de cada persona que conozca, y especialmente de mis seres queridos. Quiero tomar un momento ahora para reconocer lo difícil que puede ser este trabajo y para felicitarte por tu compromiso con el autodescubrimiento y la autorrealización. Pensar en estas cosas puede ser difícil, ¿verdad? Recuerdo pasar por este proceso la primera vez. Examinar y analizar cada categoría de tu vida no es fácil, especialmente la primera vez. Se necesita mucho valor y persistencia. Te honro y te admiro por ser el tipo de persona que está dispuesta a hacer este importante trabajo. Y te aseguro por experiencia que este proceso será uno de los más gratificantes que hayas hecho en tu vida. Sigue así. Ahora es momento de crear la estrategia para tu vida espiritual. ¿Qué acciones tomarás para manifestar tu hermosa visión espiritual? ¿Qué te hace sentir conectado espiritualmente? ¿Qué le da a tu vida un significado e importancia más profundos? Elijas las estrategias que elijas. Una vez las hayas definido, el truco está en ejecutarlas. Comprométete a practicar las disciplinas espirituales que elegiste a diario. Así de simple. Y debes esperar que tu vida cambie como resultado de este ejercicio. Así es como funciona esta categoría y todas las demás. Cuando cambias tu comportamiento diario, cambias tu vida. Así que tómate unos minutos ahora y define la estrategia para tu vida espiritual tan clara como puedas.
Sé una luz para ti mismo. Sé tu propia confianza. Aférrate a la verdad de tu interior como la única verdad. Si alguna vez quieres provocar caos y discordia en una cena, intenta esto. Cuando alguien expresa una opinión política, ética o espiritual, pregunta algo como, ¿cómo llegaste a esa conclusión? ¿O por qué crees eso? Esas simples preguntas casi siempre se ven como hostiles. Pero, ¿por qué? ¿Por qué la gente se molesta tanto con eso? Porque la mayoría no sabe por qué cree lo que cree. Son creencias heredadas que no han analizado por sí mismos. Así que filosóficamente hablando, no están en tierra firme porque no saben por qué creen lo que creen. ¿Y por qué es tan importante saber en qué creemos y por qué lo creemos? Porque nos da una profunda fuerza interna. No nos salimos del camino por los sucesos de la vida. No tenemos que subirnos al tren de cada moda pasajera. Cuando sabemos quiénes somos, tenemos una filosofía de vida clara porque hemos tomado conciencia y nos hemos detenido a pensar en ello. Creamos la sensación de estar en tierra firme. ¿En qué crees y por qué? ¿Por qué crees que estás aquí? ¿Cuál es la razón de tu existencia? ¿Cuál es tu filosofía espiritual personal? Una categoría que aborda cuestiones como esta, una categoría tan profunda, tan rica, tan importante, merece una gran reflexión. Son preguntas que merecen respuestas. Definir tus creencias espirituales es algo revolucionario y bien vale la pena el tiempo y el esfuerzo necesario para lograrlo. Descubre en qué crees y por qué. Ponte en contacto con tu visión espiritual. Define tu propio camino espiritual y síguelo todos los días de tu vida.